Rock with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Fue un comienzo de año complicado para toda la producción santafesina, pero en especial para el sector lechero. Y después de lo que fue un enero difícil, de una emergencia hídrica de la que todavía no se habían recuperado del año pasado, la pregunta es, ¿cómo estamos hoy? ¿Dónde estamos parados? Vamos a preguntárselo a Morini. Morini, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, han bajado los niveles de producción, ¿no? Y sí, si uno los compara a los del año pasado, en esta época estábamos en el mes de marzo, que fue ante el evento de abril del año pasado, estábamos en 8 millones de litros. Habíamos cerrado los últimos 4 años, o 5 creo, con 8 millones y medio, 8 millones de litros por día. Y bueno, el año pasado cuando vino el evento de abril caímos a 4, la mitad. De los 4 nos recuperamos a finales de año, estábamos en 6 millones y medio, cerramos el año con 6.250.000 de promedio y ahora caímos nuevamente a 5, o sea, es como que avanzamos 2 casilleros y retrocedemos 3, ¿no? Claro. Pero la verdad que en este momento vamos a volver a recuperarnos, es decir, despacio, pero esto nos va a costar más tiempo todavía. Yo le había dicho al gobernador que este año en junio, julio teníamos los 8 millones de litros nuevamente, pero me parece que hasta junio, julio del año pasado, del año que viene, perdón, con el evento que ocurrió ahora en enero, no los vamos a recuperar. O sea que va a llevar un año más de lo previsto originalmente, pero pensando en la crisis hídrica desde el 2016, digamos. Lo del 2017 fue como, digamos, una situación que complicó más de lo que estaba. Claro, porque nosotros hoy ya estaríamos por lo menos en los 7 millones de litros, 7 millones y pico. Esto hace que falten 3 millones de litros en las usinas de Santa Fe. Esto hace que falte en algunas pymes el 50%, en otras el 40%, en algunas grandes el 30% o el 40%. Es lo que le ha pasado a muchas empresas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos pymes de la zona de Rafaela que tuvimos que ayudarlas en estos últimos días a conseguir algunos camiones de leche para que puedan mantener el mismo nivel de producción. Pero las empresas grandes están golpeadas en este aspecto, ¿no? Y cuando el problema de la lechería es que cuando se produce una caída brusca de este tipo, las empresas quedan totalmente desfasadas en materia de costos, porque el personal es directamente aplicable a la cantidad de litros que se elaboran. Si no hay materia prima, hay mucha gente que indudablemente no tiene capacidad de trabajo, porque al no ingresar en la materia prima, y no es materia prima que se pueda buscar tan fácil en otro lado. En el país ha caído la producción. Imagínese usted que Argentina, de un país que producía 11.500 millones de litros, 11.300, el año pasado cerramos por debajo de los 10.000. Y este año, al paso que vamos a cerrar por debajo de los 9.000. 8.000 es el consumo interno. Si nosotros nos caemos ahí cerca, apenas vamos a superar el consumo interno, ¿no? Ahora, Pedro, ¿esto también se está reflejando en los precios? ¿Han aumentado los precios a raíz de esta faltante? Sí, el precio se recuperó bastante. Es decir, si uno compara los 2 pesos con 20, 2 pesos 40, 2 pesos 50, que pagaron algunas empresas allá por el 2015, y uno ve los 5 pesos, 5.10 que se está cobrando en estos momentos, bueno, hay una recuperación, pero no nos olvidemos que la leche había llegado a 3.80 también, con lo cual no es que estábamos en 2.20, estábamos en 3.80 y ahora estamos en 5 pesos, con lo cual recién ahora el precio para aquel productor que no estuvo inundado, ¿no? Es decir, cuando uno habla de valores de producción, de costo de producción, puede hablar de un productor que no estuvo inundado. El productor que estuvo inundado, yo le puedo asegurar que hoy necesitaría 10 pesos el litro para poderse recuperar, pero va a costar muchísimo recuperar esos 1.500 productores que tuvimos inundados. ¿La caída de la producción tiene que ver con el cierre de tambos también? No es tanta la cantidad de cierre de tambos, yo lo que creo que la caída de producción es el estado de los animales, la gran venta de vacas que hubo, y después no hay pastura, es decir, gran cantidad de productores de la zona del departamento Castellanos, toda la zona de la Ruta 70, los campos están totalmente devastados, es decir, han quedado sin alfalfa, no han podido cosechar el maíz, no hay ningún tipo de pastura para darle a las vacas y no hay reservas. Por eso nosotros estamos saliendo ahora con un crédito rápidamente, si estimamos que en pocos días más ya lo vamos a tener operativo, para que los productores puedan comprar todo lo que es reservas para poder producir por lo menos
para llegar nuevamente hasta finales de año, ¿no? Que es la necesidad más importante. En el departamento de San Jerónimo hay gran preocupación porque Centeno la semana pasada, donde hay una planta de Sancor, amaneció con la suspensión de la mayoría de los trabajadores, ¿no? Por 30 días, con la indefinición de que no se sabe qué va a pasar después de que transcurran esos 30 días. ¿Hay alguna novedad durante estas horas? ¿Se reunió el Gobierno Nacional con algún directivo de la empresa? ¿Hay algo que se pueda decir a esta hora sobre la crisis en Sancor? Sí, nosotros tuvimos inclusive una reunión con el gobernador la semana pasada, con el directorio de Sancor, para por lo menos estar más compenetrado de lo que estaba ocurriendo. Bueno, Sancor está también con este gran problema, una gran caída en la producción, inclusive no solamente una caída, al atrasar los pagos hubo productores que no entregan más la producción y se fueron a otras empresas. Esto también ha generado un problema, hay corridas en materia de leche, ¿no? Y esto le genera una situación compleja porque al no haber producción no hay ingreso de dinero y también hay complicaciones en los pagos. Pero bueno, los datos que nosotros tenemos es que todavía la empresa no ha enviado ningún tipo de telegrama, está charlando con la gente del gremio, está viendo cuál es la alternativa que pueden tener. Hoy hay una reunión muy importante en Sunchales del directorio y seguramente en estos días alguna definición habrá, si será un crédito el que ingresa, si habrá alguna asociación de la empresa, lo que nosotros decimos que hay que tratar de salvar a la cooperativa de alguna manera, que la cooperativa de última esté en la faz de la elaboración o por lo menos de la comercialización, pero que tiene que haber una cooperativa en materia de comercialización, por lo menos en la Argentina, porque si no nos vamos a quedar sin ninguna herramienta de protección a los productores, ¿no? La Nación ya desestimó un salvataje para Sancor, o por lo menos no económico. Sí está colaborando a lo mejor en el acercamiento con empresarios o con el sector privado. Claro. ¿Cuál es el panorama en ese sentido? ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de ahora y de esta situación que puede complicarse si no hay un cambio? Yo diría que no está todo desestimado todavía. Me parece que la última conversación que tuvieron con Ricardo Burjaile, en la que participó el asesor de Sancor, que es Orlando Ferreres, y estuvo también la gente del gremio, lo mismo que la gente de camioneros, donde se destrabó el otro día este conflicto que había en las plantas que estaban tomadas. Bueno, ahí participó gente muy importante con respecto al tema de toma de decisiones, y me parece que el discurso ya ha cambiado un poco en este aspecto. No creo que el gobierno ponga todo el dinero que le haga falta a Sancor para salir de esta situación, pero sí a lo mejor buscar alguna alternativa, alguna alianza en lo comercial o en lo industrial, pero dejando de alguna manera salvaguardada la cooperativa. Yo creo que Sancor tiene que hacer una reestructuración. Esto no es ninguna novedad, lo venía haciendo. Lo que pasa es que esto precipitó la caída de la producción, precipitó el tiempo para poder hacerlo. Y bueno, nosotros vemos que también hay otras empresas con problemas, caso Serenísima, que también va a cerrar una planta en Rufino, que es en la provincia de Santa Fe, creo que ahí son 100 los empleados, y bueno, los va a redireccionar a otras plantas que tienen en provincia de Buenos Aires. Es muy probable que también Sancor redireccione a algunos empleados, otros tomarán a lo mejor el camino de la jubilación anticipada, y bueno, y después verá la empresa, es una cuestión interna, nosotros no nos podemos meter en esta situación, salvo en la manera de decir, bueno, lo que pretendemos es que no desaparezca de alguna manera la cooperativa. Yo creo que en eso, me parece que en eso está cubierto, habrá que buscar distintas alternativas, es decir, nos ha pasado con Basali, fíjese que una empresa que si hubiéramos hecho caso a los grandes gurúes ya estuviera desaparecida, y hoy Basali es una empresa que está en condiciones de empezar a producir maquinarias de alta tecnología, lo van a hacer ahora en el anuncio en Agroactiva, y nosotros vimos por lo menos un ánimo distinto. Han tomado participación los concesionarios, ya la empresa está de alguna manera gerenciada por otro grupo de gente, y bueno, creo que tiene una empresa que tiene mucho futuro en Santa Fe. Vamos a tratar de apuntalar a todas las empresas. Lo que no tenemos es la espalda económica para poder hacer en este caso, porque claro, es una empresa multinacional. Ahora, los productores desde la Mesa Provincial de Lechería, lo que hablaban, por lo menos me comentaban a mí la semana pasada, que el Sancor es el comienzo, digamos, o la parte visible de la crisis de la industria lechera, que va a arrastrar a otras, usted también lo decía. ¿Qué se está haciendo para apuntalar a las otras empresas que hoy están en una situación, no te digo como Sancor, pero que van camino a eso? A ver, las empresas lácteas tienen una particularidad, que no hay duda que el gran capital de trabajo es la materia prima.
Y si nosotros no tenemos claro, como país, Argentina, no tiene claro cuál es el rumbo que quiere tomar en materia de producción láctea, siempre va a haber una gran incertidumbre en las empresas. Imagínense que Argentina tiene capacidad para elaborar aproximadamente entre 17.000, o sea, entre 15.000 y 17.000 millones de litros. Y estamos en un país que está produciendo 9.000. 8.000 es el consumo interno, y nosotros sabemos que lo que sobra de mercadería, lo que excede de los 8.000 millones de litros anuales, hay que exportarlo. Y para poder tener una política exportadora hay que sentar a la mesa a mucha gente que nosotros venimos pidiendo, lo estamos haciendo ya desde la provincia. Nosotros estamos tratando ahora de poner en marcha una consignataria láctea, que es la que de alguna manera va a tratar, primero, de comercializar un gran volumen de leche, y segundo, también de fijar un mercado, es decir, de tener un mercado de referencia. Pero eso no alcanza, hay que ir también a ver cuál es la política exterior que tenemos con el tema de la lechería. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles como estos, si uno no tiene conformado algún fondo anticíclico, algún sistema que pueda regular estos altibajos que tiene la lechería en el mundo, indudablemente que nos vamos a encontrar con problemas. Fíjese que acá también se acusa mucho a la industria y al productor lechero. Ahora, cuando la tonelada de leche llegó a los 5.000, 5.200, 5.400 dólares en el mercado mundial, el productor argentino y la industria argentina recibía solamente 2.500. Los otros 2.500 se los quedó el Estado Nacional. Ahora, si nosotros en momentos de bonanza, de exportaciones, esos 2.500 dólares los ponemos en un fondo, y cuando tenemos estos tipos de crisis tenemos dinero para poderlo enfrentar, la cuestión pasa por otro lado. Uruguay hizo eso, Australia, Nueva Zelanda, el propio Estados Unidos. Fíjese, Estados Unidos tiene 95-97%, la leche de Estados Unidos la manejan cooperativas, pero no cooperativas industriales, cooperativas de comercialización, donde se han especializado. Y ellos tienen una lechería que entre todo pueden solventar y aguantar estos vaivenes que producen generalmente cuando se cae el petróleo. La leche va muy acompasada. ¿Por qué? Porque los países petroleros son los países que importan leche, porque no tienen, son países, la mayoría países secos, no tienen producción de leche, y son los grandes compradores. El tema de Venezuela, que tanto se criticó, la verdad que fue un respiro para la lechería argentina. La gente no se acuerda que cuando otras empresas pagaban 2,20, Sancor podía pagar 3. ¿Por qué? Porque había vendido bastante leche con Venezuela. Y hoy Venezuela tiene una deuda de 37 millones de dólares con Sancor, no son los 150 que se dice, son 37 millones, que si los cobrarían sería un pulmón por lo menos para tirar un tiempito. Ahora, es un mercado que tampoco hay que perderlo de vista. A ver, el problema económico de Venezuela algún día se terminará. Ahora, Venezuela es un gran comprador de leche. Yo creo que América Latina tiene grandes posibilidades para comprarnos leche. Se está abriendo el mercado cubano, Brasil sigue siendo un comprador de leche, porque ellos, a pesar de que son grandes productores, consumen también quesos de Argentina. Pero la verdad, todavía yo no veo una política direccionada al sector exportador. Y si no exportamos, tenemos que caer en los 8.000 millones de litros. Con los 8.000 millones de litros significa una lechería con capaz que 40 o 50% menos de trabajadores, de fábricas trabajando menos tambo. Y bueno, tenemos que decidir a qué país, o sea, a qué lechería queremos ir mundialmente. Si no, tenemos que conformarnos con el mercado doméstico, que ese no alcanza para todos, ¿no? Bueno. Clarísimo el panorama, la verdad. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad, es un tema que nos ocupa y nos preocupa, así que seguramente vamos a tenerlo en otro momento en el ciclo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy buenos días.